Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Sabías que el acueducto de Segovia es una de las obras más impresionantes del Imperio Romano? Vamos a contarte su historia en menos de 60 segundos. Construido en el siglo I después de Cristo, este acueducto lleva más de 2000 años en pie, sin un gramo de cemento. Las piedras están unidas solo por su peso y diseño perfecto. Su propósito era llevar agua desde las montañas a la ciudad de Segovia, recorriendo más de 15 kilómetros. Hoy, sigue siendo el símbolo de Segovia y un recordatorio de la genialidad romana. Es la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años. Vino el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, el Vicente Heredia, junto a funcionarios de las DIGEPSE. Están presentes los representantes de las empresas adjudicatarias de esta obra tan importante que es la obra del nuevo acueducto de Vipo, una obra que incluye una nueva toma, una nueva planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto y reservas en localidades como Tapia, Tafí Viejo, Seville Redondo y San Miguel de Tucumán. Es la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, lo que le quería decir antes de hacer el comentario central es que el acueducto de Vipos es una obra necesaria, trascendente, extraordinaria, que no hay que quitarle valor. Ahora, que Marcelo Capoño haya dicho que es la obra hídrica más importante de la Argentina en los 50 años, es propio de un farsante o de un ignorante. Obras hídricas y de importancia se hacen en muchas provincias como Córdoba y Santa Fe, y en otras no se hacen. ¿Saben por qué? Porque ya tienen repensada la distribución de agua potable con antemano, o sea, no hacen las cosas para la población que tienen, sino para una población que crezca mucho más. Capoño lo que quiso seguramente opacar al gobernador Celestino Gelsi, que hace 60 años, entre otras cosas, hizo el Cadillal en 3 años, que es lo que va a durar el acueducto de Vipo. Pero vamos a hacer una diferencia entre lo que son las obras hídricas y las obras hidráulicas. Son como sinónimos, pero van a ver que la envergadura de una es diferente a la otra. Una obra hidráulica, como puede ser una represa, como puede ser un dique, lo que hace es almacenar agua para luego distribuirla. Lo que se logra con un dique es frenar las inundaciones. Lo que permite es tener agua para cuando haya sequía. Además, es un lugar apto para hacer deportes náuticos y además para la explotación turística. En cambio, una obra hídrica es una obra mucho más simple. Es toma de agua de una fuente de agua, en este caso el acueducto de Vipos, del río Vipos, y se la traslada allí donde hay necesidad de consumo. Entonces, este acueducto de Vipos, que va a tener 50 kilómetros, va a venir a solucionar la escasez de agua en varios lugares como Villa Carmela, Tafí Viejo y alguna parte del Gran San Miguel de Tucumán. Algo de historia que no empacha. La mayoría de las civilizaciones se establecieron al lado de cursos de agua, porque el agua obviamente es vital para la vida. La cultura sumeria, la primera cultura en el mundo, estuvo en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, por más que estén entre esos dos ríos hayan estado, ellos también tenían canales y acueductos. Estamos hablando de una civilización 4000 años antes de Cristo, no estaba la SAT, les quiero aclarar por las dudas. Hoy está ubicada, ese lugar vendría a ser el sur de Irak. Los otros que se establecieron al lado de un río y también tenían acueductos eran los egipcios. Hubo también civilizaciones que se asentaron en la arena, en el Sahara. Y ustedes saben que tenían acueductos subterráneos para que el agua no se evapore. En el Sahara estaba la cultura
Garamantes. Esto es en el año 400 antes de Cristo. ¿Saben cuántos kilómetros de acueductos tenían ellos que lo hacían a mano? No había maquinarias. 750 kilómetros de acueductos. Hubo también civilizaciones que se establecieron en las selvas, como los mayas. Ellos no tenían acueductos, pero sí se suministraban agua a través de pozos que cavaban o cisternas. Como Capoño es abogado y es un eficiente recaudador, pero es corto de entendedera, lo que no sabe es que los grandes ingenieros del mundo fueron los romanos. Por lo menos a mi criterio, no fueron los únicos, pero yo creo que fueron los grandes ingenieros del mundo. Los romanos tuvieron acueductos de dimensiones totales de 500 kilómetros. Todo el Imperio Romano, Alemania, parte de Europa y parte de África, tenían agua en cantidad y en calidad gracias a los acueductos. Por ejemplo, muchos acueductos romanos que tienen 2000 años, hoy están todavía en funcionamiento. Quienes tuvimos la oportunidad de visitar la Fontana di Trevi en Roma, tenemos que saber que el agua de la Fontana di Trevi viene de un acueducto romano que tiene 2000 años, que se puede visitar. Usted da la vuelta a la manzana de la Fontana di Trevi y exactamente en la calle paralela trasera usted paga 2 euros y entra por una escalera y lo ve al acueducto que hicieron los romanos, y por ahí corre el agua que va a la Fontana di Trevi. Si usted va a Segovia, encuentra esa obra magnífica, esos más de 100 arcos en 2 niveles, que es del acueducto de Segovia. ¿Por qué se lo hizo a ese acueducto? Porque cuando usted hace un acueducto tiene que observar cómo está el terreno, porque para que el agua fluya tiene que haber una pendiente leve, de tal manera que no arrastre demasiados áridos, porque entonces colapsaría. Pero a veces que tenía una gran pendiente, como la tuvo en Segovia, entonces no hubo otra cosa que hacer un puente para que la pendiente no sea tan grande. Civilizaciones posteriores, ¿por qué digo que los romanos fueron los grandes ingenieros del mundo? Las civilizaciones posteriores a los romanos demoraron más de 1000 años para superar la técnica de los romanos, que era una técnica de ingeniería civil y militar, la técnica de los romanos para hacer acueductos. Hay una buena noticia en todo esto, porque les dije que Capoño es abogado. Él anunció que quiere ser legislador en las próximas elecciones. Le pedimos, por favor, vótenlo. Nosotros le vamos a hacer la campaña en este programa gratis. Es necesario que se vaya de la SAT, porque no puede un abogado manejar la SAT. ¿Saben qué nos va a pasar si tenemos abogados en la SAT? En el futuro va a haber poblaciones sin agua y en el futuro pueden reventar las cloacas. En cambio, si va a la legislatura, la mediocridad pasa desapercibida. Hay 49 bancas. Grecia, en el 538 a.C., tenía acueductos que duraron 1000 años. Les quiero decir algo, el acueducto de Vipos es de la década del 30, de 1937-38, que bueno, no se utilizó una técnica romana, por eso medio como que perdió su funcionamiento. Este es un acueducto que está haciendo este gobierno, un acueducto totalmente nuevo de 50 kilómetros. Así que bueno, queríamos de alguna manera ilustrarlos y demostrarle que esto que Capoño lo festeja, y lo dijo en todos los medios, y dijo que la obra hidráulica más importante de los últimos 50 años, bueno, hace más de 3000 años ya se construían acueductos y duraban 1000 años. Los periodistas, otro tema. Los periodistas, cuando contamos una historia, tenemos 4 géneros periodísticos: la noticia, la entrevista, el editorial, y tenemos la crónica. Por las características de este programa, yo utilizo 2 géneros periodísticos: el editorial y la entrevista.
Resulta que cuando yo era profesor durante 20 años en la UNSTA de periodismo televisivo, le decía a mis alumnos, miren, cuando tengan que tocar un tema policial que se desarrolló a lo largo del tiempo, necesariamente tienen que utilizar el género de la crónica. Y yo violenté eso que les enseñaba a mis alumnos, y en el programa anterior utilicé el editorial para explicar el caso de Paulina Levos, pero resulta que me decía mi hija que sus amigos le dijeron que no terminan de entender cómo fue la secuencia del caso Levos. Entonces le voy a hacer una crónica muy corta para que lo entiendan. Paulina Levos era una estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Tucumán, muy buena alumna. En una oportunidad rindió un examen, sacó un 10. Se fue a festejar con varias amigas, entre ellas Virginia Mercado. ¿A dónde fue a festejar? Al boliche Gitana, que estaba en la zona del ex Abasto, hoy frente al Hilton. Después que termina de festejar, ya era la madrugada, toma un remis con Virginia Mercado. Virginia Mercado se baja en el camino y Paulina Levos sigue rumbo y le dijo que iba a ir a verlo a César Soto. César Soto era el padre de su hija, con quien mantenía una relación que era tormentosa. A partir de ese día no se la vio más a Paulina Levos. El primer fiscal del caso, eso fue el 26 de febrero de 2006. No se la vio más a Paulina. Se encontró el 11 de marzo, 13 días después, su cuerpo al costado de la ruta 341 en la zona de Tapia, la ruta que va a Raco. El primer fiscal del caso fue Alejandro Noguera. El fiscal Alejandro Noguera se fue a visitarlo en plena investigación a Alperovich, que era gobernador, en su casa, no en casa de gobierno. No tenía nada que hacer. No le pidió permiso a la Corte Suprema ni tampoco a su jefe, al ministro fiscal Demitri. Luego que se difundió eso, y ya les conté en el programa anterior, Demitri le saca la causa a Paulina Levos a el fiscal Alejandro Noguera y se la da al nefasto Carlos Albaca. El que se sienta sobre la causa pierde todos los elementos que tenía y no avanzó en la causa. Levos lo denunció. Bien, y de ahí viene el primer juicio en el caso Paulina Levos. Se enjuició a 3 comisarios de Raco porque habían truchado un acta mintiendo que el cuerpo de Paulina Levos lo había encontrado la policía, cuando en realidad lo habían encontrado los hermanos Goitea. Hicieron esto para quedarse con la recompensa, porque el gobierno había ofrecido una recompensa. Luego de ese juicio viene un segundo juicio, porque ahí se dan datos, entonces se imputan a otras personas. El segundo juicio de Paulina Levos, en realidad hubo 4. El segundo juicio de Paulina Levos fue al secretario de Seguridad de Alperovich Dilela, al jefe de Policía Sánchez, al subjefe Barrera, al jefe de la Unidad Regional Norte Britos y a otros policías. Se los condena por encubrimiento. A los policías del primer juicio por mal desempeño. Bien, de ahí viene un tercer juicio. El tercer juicio es contra Carlos Albaca, el ex fiscal. Después del informe de Lobo Bulló, que yo se los expliqué en el programa anterior, que era en nombre del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, cuando demuestra el desastre que había sido la instrucción de esa causa, se le hace juicio a Albaca, que todavía está pagando su pena. Los otros están todos en libertad. Y de ahí viene el cuarto juicio, a Soto y Caleñú, que salen absueltos. Quiero hacer acá una rectificación, porque en realidad en el programa anterior confundí un poco los datos. Quien investiga a Soto y a Caleñú es el fiscal Carlos Sale. Luego de investigarlo, le eleva la investigación al fiscal Daniel Marrancino, que falleció hace menos de un mes. Y el fiscal Daniel Marrancino no hace ninguna prueba, le devuelve la causa a Carlos Sale, y fue Carlos Sale el que intervino en este cuarto juicio, al cual Fradeja dijo que no había ningún elemento de prueba.
Vamos a hacer consideraciones. Primero, qué ridículo que quedaron los implicados en el encubrimiento. Fueron condenados, perdieron la reputación que no tenían, pasaron años de cárcel y resulta que encubrieron y al encubierto, a la persona que encubrieron, no la condenaron. O sea, en este juicio, los que encubrieron están presos, el autor no está. Qué ridículos, ¿no? Y ninguno de ellos se quiebra, se arrepiente y cuenta la verdad. Segundo tema, en el segundo juicio, el tribunal que condenó a Dilela y a todos los demás dijo, hay que investigar a estas 40 personas porque fueron nombradas durante el juicio y tienen algún tipo de participación. A muchos de ellos se le hizo juicio abreviado, o sea, aceptaron la culpabilidad y se hizo un juicio abreviado. Bien, todas esas causas ya prescribieron, faltan 2 que prescriban. Una de ellas es contra el exgobernador José Alperovich. ¿Por qué a José Alperovich hay que investigarlo? Porque según el tribunal del segundo juicio, dijo que Alperovich dio su consentimiento y aprobación porque nada de esto se podía haber hecho sin que el gobernador que manejaba en un puño la provincia lo sepa, que sus funcionarios no tuvieron la autonomía ni menos el tiempo para hacer lo que hicieron sin que Alperovich haya conocido la verdad. Segundo, ¿por qué pidió el tribunal que se lo enjuicie a Alperovich? Porque Alperovich ascendió a los policías que estaban imputados en encubrimiento. Alperovich, les quiero recordar, gobernó entre el 2003 y el 2015, 12 años. Paulina Levos apareció muerta en 2006, o sea, cuando Alperovich llevaba 3 años de gobierno, del primer mandato, sobre 3 mandatos. Luego Alperovich siguió gobernando 9 años. Esto explica por qué no está el culpable. Si se hubiese intervenido la provincia, como dije en el programa anterior, seguramente hoy tendríamos preso al que mató Paulina Levos y a muchos más cómplices. Si se hubiese intervenido la justicia, hoy tendríamos preso al autor del asesinato. ¿Por qué se pudo conocer el caso Soledad Morales en Catamarca o el doble crimen de la dársena en Santiago del Estero? Porque se intervino la provincia, se sacaron a estos que estaban encubriendo. En Tucumán no pasó eso. La causa contra Alperovich no está prescripta. ¿Por qué? Porque Alperovich fue senador hasta el 2001. La causa prescribe en 2021, perdón, fue senador hasta el 2021. La causa prescribe en 2027. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que lo van a investigar a Alperovich? Y si corresponde, ¿lo van a condenar? ¿Ustedes creen que la justicia lo va a hacer? A la otra persona que todavía se la puede juzgar es a la bioquímica Moyano, la que intervino en el caso. ¿Qué dijeron los jueces? Su trabajo fue desastroso, no fue negligencia, no fue descuido, fue una actitud deliberada y a ella se la puede juzgar porque hoy es funcionaria del Ministerio Fiscal. Se jubiló y la volvieron a contratar. Por lo tanto, también se la puede juzgar. Punto. ¿Qué va a pasar en este programa? Ustedes saben que en Tucumán la temporada alta es la temporada de invierno. Está con ya nuestros estudios Inés Frías Silva, vicepresidenta del ente de turismo. Le vamos a preguntar cómo se está preparando Tucumán. Ya lo dije en otros programas, el turismo dinamiza la economía, genera mano de obra. Pero también ¿de qué vamos a hablar? El queso Tafí recibió la certificación de origen. ¿Por qué esto es importante? Ustedes saben que los principales quesos del mundo se identifican por su origen. Los suizos, los franceses, los italianos, por ejemplo, entre otros. En ese camino vamos nosotros. Es una muy buena noticia. En Tucumán ocurrieron 2 cosas. Primero, especialización en el queso de Tafí. Y segundo, diversificación. Estamos siendo una provincia donde está sembrando café y ahora se siembra té. Significa que es una provincia que aspira a mucho más.
El otro tema del que vamos a hablar, se están llevando a cabo las jornadas para reformar el Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán. ¿Qué hace este código? Determina el uso del suelo, determina las zonas que hay en una ciudad, zona de vivienda, zona comercial, zona industrial. Determina cuántos espacios verdes hay y qué uso se le debe dar. Es muy importante el Código de Planificación Urbana porque además determina la morfología de los edificios, cuántos pisos y en qué zona. Y con Álvaro Auranes, ¿de qué vamos a hablar? Sobre la Semana de Mayo. La semana que va del 18 de mayo al 25 de mayo de 1810, cuando está el grito revolucionario. Una semana extraordinaria, intensa, llena de pasión, de intriga. Fue una semana donde hubo de todo, estaban los fieles, los infieles, los que querían seguir con la corona, los que querían la libertad, las personas iluminadas. Allí nació todo. Hoy somos argentinos, gozamos de nacionalidad porque hubo una Semana de Mayo, porque hubo una Revolución de Mayo y porque en Tucumán se declaró la independencia. ¿Se dan cuenta? Lo nuestro es un acto de gratitud. La sangre la derramaron ellos. El esfuerzo lo hicieron ellos. Las ideas las pusieron ellos. Nosotros solo disfrutamos. Les propongo una pequeña pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Esta semana el Pozo Tuki 10 es algo que realmente no te podés perder. Escucha, 234 millones, una oportunidad única de cumplir todos tus sueños. 234 millones es el pozo acumulado y te lo podés ganar vos. Además, un seguro sale de 11 millones de pesos. Todo eso solo con Tuki 10. Tuki 10. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Hemos marcado un antes y un después en la prestación del servicio de esta empresa de saneamiento más importante que tenemos. Por eso, palabras de agradecimiento y reconocimiento a todo el personal sin excepción. Para mí es muy importante haber recorrido en esta empresa estos 30 años, nuevas herramientas, se han mejorado muchas cosas a nivel personal. Reasumamos el compromiso de fortalecer nuestra empresa de provisión de agua, esta gran fuente de trabajo que se llama la SAD. Gobierno de Tucumán. En Yerbabuena prevenimos el dengue y la chikungunya. Cuidarte es fácil. Usa repelente, elimina el agua acumulada, tapa, lava y gira recipientes. Tira objetos en desuso. Si tenés fiebre alta, dolor muscular y de cabeza o erupciones en la piel, consulta a un médico. La prevención comienza en casa. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Entre todos podemos cuidarnos. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Chicos, hoy le damos la bienvenida a una cara conocida en este grupo. ¿Conocida? Soy un veterano, junto millas, puntos. Kilowatt sería el término correcto. Soy el menos eficiente para calefaccionar y todos los inviernos pasa lo mismo. Con un ratito alcanza. No me dan respiro. ¿Hay algo que te gustaría cambiar? ¿Cambiar? De dueño.
Inés Frías Silva, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, Pedro, por favor, gracias a ustedes por permitirnos estar acá para contarle a tu audiencia en todo lo que venimos trabajando, ¿no? Y me imagino que deben estar trabajando con muchas actividades debido a que viene la temporada alta, que para Tucumán es muy importante. Exactamente, esta es una etapa muy importante para poder prepararnos para recibir a todos los turistas que van a llegar a nuestra provincia en el mes de julio. Pero sobre todo es el momento en el cual la gente está empezando a decir ¿a dónde me voy de vacaciones? ¿No? Entonces es el momento para poder llegar a cada uno de esas personas para decir Tucumán es una opción, ¿no? Entonces todo lo que se viene haciendo viene en pos a eso, justamente. Hoy estamos ya con nuestra nueva campaña de invierno, que ya se la está empezando a percibir y a ver en distintos lugares, que tiene que ver con esto de el conectar con nuestras raíces. Bien. No nos tenemos que olvidar que julio es un mes muy importante para la Argentina y para los tucumanos, porque hace un rato hablabas vos un poco de la declaración de la independencia, ¿no? Sí. Este hecho tan trascendental para la Argentina. Y bueno, y para nosotros realmente es el mes que nos convertimos el 9 de julio en el día que somos capital de la nación, ¿no? ¿Dónde concentran la promoción? ¿Buenos Aires, Córdoba, Bueno, en Santa este momento Fe? estamos haciendo una campaña muy fuerte en todo lo que son una cadena de cines importante en Buenos Aires, al cual apuntamos a un determinado target o público. Por otro lado, estamos centrando mucho en lo que es, en base al tiempo que se está viviendo, en todo lo que es el turismo de cercanía, ¿no? Bien. Entonces estamos haciendo campañas hoy en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero, que son aliados estratégicos fundamentales, y en Salta y Jujuy. Eso es un poco a donde estamos apuntando hoy. Y por otro lado, estamos preparando la Semana de Tucumán en Buenos Aires, que se va a hacer del 11 al 14 de junio en Plaza Francia, que la idea es un sector donde pasa muchísima gente durante esos días, va a ser de un jueves a un domingo, en el cual vamos a tener un streaming que va a estar transmitiendo en vivo, contando a la gente las distintas experiencias que se pueden vivir en Tucumán. Vamos a tener masterclass de empanadas, masterclass de sándwiches de milanesa, y sobre todo esto de que a donde la gente vaya encuentre la palabra Tucumán, ¿no? Bien. Entonces que se escuche, que Tucumán se sienta, porque al momento de decidir Tucumán tiene que estar en la góndola para poder agarrar y decir a este destino quiero ir. La mayor cantidad de turistas que recibimos en invierno, ¿de dónde vienen? ¿De Buenos Aires? Buenos Aires y Rosario son nuestros dos lugares emisores más fuertes. Después sigue Córdoba y después viene distribuido, te diría, más que nada, provincias del norte y el resto del país, ¿no? Inés, hablaste de la gastronomía, que es muy importante, sobre todo porque hemos tomado conciencia que la longevidad es un nuevo fenómeno. Para llegar bien hay que alimentarse bien y hay que bajar el estrés. El turismo cumple con esas dos condiciones. Totalmente, cumple con esas condiciones y más. Creo que nuestra actividad quizás lo más lindo que tiene es su transversalidad. Creo que podemos hablar de cualquier tema y vamos a estar hablando de alguna manera de turismo, ¿no? Sí. Porque podemos estar hablando pero realmente de cualquier cosa. Es increíble cómo a la larga siempre, por algún lado, el turismo se está metiendo, está influyendo, está dinamizando y está acompañando. El turismo es gastronomía, es toda la alimentación típica. Nuestra alimentación es extraordinaria. Beneficia a todos los órganos del cuerpo, beneficia a todas las funciones fisiológicas que tiene el ser humano. Por lo tanto, ahí tenemos un atractivo. Y las bellezas que tenemos también sirven para bajar el estrés, para mejorar la calidad de vida, para hacer un cambio total, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas es así. Además tenemos una provincia tan rica, siempre decimos que es la provincia más chiquita y más grande a la vez, ¿no? Quizás una forma de demostrar la cantidad de cosas que nuestra provincia realmente produce, ¿no? En este sentido, y desde ese lado también estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser, en lo que es el Tucumán en tu mesa, ¿no? El cómo los productos tucumanos deben estar en cada uno de nuestros lugares turísticos y al mismo tiempo en las casas de todos los tucumanos. A mí me encanta cuando uno está fuera de la provincia y dice, ¿dónde son de Tucumán? Las empanadas o el sándwich de milanesa. ¿Me entendés? Que son referentes, ya son verdaderos íconos. Totalmente, somos realmente la gente creo que habla, siempre está esta gran discusión de dónde es la mejor empanada, pero bueno, creo que ya hace tiempo ya se definió eso y no tenemos que discutir porque ya está claro. Aclarando que el humite y el tamal también tienen grandes propiedades alimenticias, son beneficiosas para el cuerpo y además son muy ricas. Además, bueno, base de alimentación de millones de años. Millones de años, ¿no? que pensar que tenían una gran actividad física, subían los cerros y todas esas cosas y se alimentaban con eso. Con eso, o sea, eso demuestra... No había barras proteicas en ese momento. En ese momento, no. Bueno, estas eran las barras proteicas, el maíz que tenemos nosotros. Exactamente. Inés, vamos al tema del queso de Tafí. Recibió la certificación de origen,
Y yo decía en mi comentario que los quesos en el mundo se identifican por su origen, para que la gente entienda la importancia que tiene este paso que se dio. Contanos un poco. Bueno, la verdad que, primero que nada, como tucumana es un orgullo saber que el primer queso argentino, realmente con DNI propio, es el queso de Tafí del Valle. Me gustaría hacerte solo una aclaración. Cuando se habla de denominación de origen, es simplemente una o sea, un nombre que se le pone. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el caso del queso de Tafí, lo que se hizo fue una identificación geográfica. Geográfica. Exactamente, que es lo mismo, pero la burocracia muchas veces te lleva a atender más a una IG, la identificación geográfica, que a la DO, que es la denominación de origen. Bien. Y tiene que ver con la cuestión de burocrática para poder mantenerlo en el tiempo, por lo que eso sugiere que tiene que tener lo mismo, tenemos una asociación civil sin fines de lucro en la provincia destinada al sostenimiento y el poder mostrar, ¿no? Esto fue la verdad que un proceso muy largo, esto me toca quizás desde dos lugares. Quiero explicarle a la gente, pertenece a tu familia. Pertenece a mi familia, pero por eso digo no es que lo lograste porque vos estás en turismo, esto tiene un proceso de 15 años donde intervino la Universidad Nacional de Tucumán. Esto fue un proceso muy largo que cuando se creó, primero que nada sí, me toca de ambos lados y la verdad que me enorgullece de ambos lados. Por un lado, por un larguísimo trabajo que se hizo y que no se bajó los brazos y hoy realmente lo tenemos. Y por el otro lado, es del lado de turístico del que hablamos, que realmente es una herramienta muy fuerte de promoción y para poder mostrar a Tucumán, ¿no? O sea, realmente creo que ni siquiera nosotros dimensionábamos la repercusión que esto iba a tener a nivel nacional y mundial, me animaría a decirte. Entonces, a nivel mundial sí, porque, a ver, quienes hemos viajado sabemos muy bien que hoy el consumidor mundial ve la trazabilidad, quiere saber a dónde se hizo, la altura, la técnica, los años, si se pagan los impuestos, si se cuida el medio ambiente. Ese va a ser el consumo del futuro, ya no va a ser como el de ahora que compro cualquier cosa. La gente realmente hoy, sin duda, la trazabilidad es fundamental a la hora de comprar, inclusive hasta leen atrás, ¿no? Que era cosa antes que uno ni se imaginaba que esté pasando. O sea que yo tengo una obsesión, siempre mi esposa lo cuenta, yo cada vez que voy a un país diferente, ¿a dónde crees que quiero ir? A un supermercado. Primero porque quiero ver qué vende y segundo ver la gente que no compra como nosotros, todo lee, pasa horas leyendo y viendo de dónde viene ese producto. Exactamente, bueno, en el caso del queso de Tafí justamente fue eso, ¿no? Fue un proceso muy largo del poder demostrar esa trazabilidad, de poder demostrar esa historia que lo avalaba. 300 años, ¿no? Tiene 320 años de historia, el cual hoy están realmente reflejados en cada uno cada palabra que uno pone dentro de una postulación debe estar avalada por atrás. Entonces fueron realmente muchísimos años. ¿Quiénes fueron los jesuitas los primeros que lo hicieron? Los jesuitas fue una técnica que allá por el año 1730 se calcula cuando los jesuitas llegan al valle, cuando llegan a América y se enamoran del Valle de Tafí e instalan una de sus misiones allí. Había un fraile de la región de La Mancha quien en su familia elaboraban el queso manchego. Como no había ovejas en ese momento en el valle, pero sí había vacas, decidieron implementar la misma técnica, pero con el queso de leche de vaca. Bien. Entonces podemos decir que realmente es un queso que tiene su origen en el lugar y que con esa técnica ancestral que se enseñó, mezclada un poco con la tradición del tradicional queso del lugareño, hoy podemos decir que tenemos un verdadero queso tipo Tafí. Bueno, Inés, muchas gracias. Felicitaciones a la familia, mi reconocimiento siempre por todo lo que hacen profesionalmente y espero que tengamos una muy buena temporada alta de invierno. Así es, y los invitamos también a los tucumanos y a todos aquellos que están viendo a que se animen a vivir como turistas nuestra provincia porque realmente es maravillosa. Obviamente, nos trae grandes beneficios recorrer nuestra propia provincia. Así es, y descubramos por qué Tucumán tiene todo. Así es. Ya volvemos. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Esta gran decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, como es seguir descentralizando los servicios judiciales que se dan en San Miguel de Tucumán, también se den en cada una de las ciudades del interior, pero para ello hay que tener las instalaciones, el equipamiento, el personal, y eso es lo que hoy hemos venido a inaugurar
a esta hermosa ciudad de Tafí Viejo, radicándose en cada lugar del interior para que todas aquellas personas que necesiten cualquier tipo de servicio de justicia lo tengan a mano. Gobierno de Tucumán. Legislatura de Tucumán. Presidencia Miguel Acevedo. Chicos, hoy le damos la bienvenida a una cara conocida en este grupo. ¿Conocida? Soy un veterano, junto millas, puntos. Kilowatts sería el término correcto. Soy el menos eficiente para calefaccionar y todos los inviernos pasa lo mismo. Con un ratito alcanza. No me dan respiro. ¿Hay algo que te gustaría cambiar? ¿Cambiar? De dueño. Ezequiel Coletti, muchas gracias por visitar el programa. A vos por invitarme. En realidad yo simplemente soy la cara visible de la Cámara de las Empresas de la Construcción Privada de Tucumán, que es Ecoprit, que nuclea más de 30 empresas desarrolladoras y constructoras de Tucumán. Que no son las mismas que la Cámara Tucumana de la Construcción. No, estamos somos dos cosas diferentes. Nosotros no recibimos ninguna partida de la nación, ningún fondo de ningún lugar. Son todas inversiones privadas, que es al mismo tiempo dinámico. Vos imaginate que nosotros en la Cámara, la construcción privada dinamiza más de 30 industrias. Es decir, la industria maderera, metalúrgica, del acero, del vidrio, claro. Pero al mismo tiempo también de servicios. Es decir, escribanos, inmobiliarias, arquitectos, ingenieros. Entonces, es realmente una enorme dinamizadora de la economía de Tucumán. Cada metro cuadrado que nosotros construimos es dinero que se inyecta dentro de la economía de la provincia. Sí, yo decía, Ezequiel, bueno, en 30 años de programa, lo he repetido en varias oportunidades, cuando vos ves cómo se componen la participación de los sectores en el Producto Bruto Interno, la construcción tiene solo un 5%, porque no se toma cuánta actividad económica genera en todos los rubros que mueve cuando uno construye. Sí. Sin embargo, mira, déjame que te diga, pensá que, por ejemplo, el año pasado el limón generó $585 millones en exportaciones. Sí. Nosotros somos 30 empresas, ¿sí? Si cada empresa hace solamente un edificio, solamente uno, y un edificio tipo tiene alrededor de 5.000 metros cuadrados, y si vos tomás, para hacerlo lineal y rápido al número, $1.000 el metro está costando hoy, estamos hablando de $5 millones por edificio. Si somos 30 las cámaras, las integrantes de la Cámara, es decir, estamos hablando de $150 millones que se inyectan en la economía de la provincia y en este caso puede ser hasta del propio municipio de San Miguel. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un 25% en relación al limón, que es, vos imaginate que Tucumán genera el 95% de lo que es el limón en la Argentina. Claro, sí, eso como para que se tome la dimensión. Para que se entienda. Ezequiel, vos participaste de este proceso de la primera reunión de consulta que hicieron los concejales de la capital para reformar el Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán, que hay que actualizarlo. ¿Con qué ideas llegan ustedes? ¿Con qué propuestas? A ver, fundamentalmente hay que entender de que lo que le viene sucediendo a San Miguel de Tucumán es un fenómeno que ya lleva mucho tiempo, pero te lo puedo hacer para que tengamos un margen de tiempo corto, 10 años. En los últimos 10 años, para que te des una idea, Tafí Viejo y Los Nogales crecieron prácticamente un 50%. Yerbabuena, un 37%. San Pablo está teniendo un crecimiento gigantesco. Y San Miguel solamente creció un 7%. Es decir, hubo un enorme éxodo de la gente en general, que se fue a buscar áreas probablemente con no solamente mayor verde, sino probablemente lo que le está también sucediendo es que vos imaginate que en la capital ingresan más de 30.000 vehículos por hora en los horarios de trabajo. Está toda la administración pública concentrada
toda la construcción se también concentró entre barrio norte y barrio sur, y entonces todo eso genera un efecto que hizo que la gente se fuera hacia el oeste norte y oeste sur. Entonces tuvieron un crecimiento gigantesco todos estos nuevos polos. Yo decía que uno tiene que decidir dentro del Código de Planeamiento Urbano cuántos espacios verdes y cuál es la utilidad que se le da. ¿Qué le pasó al Parque 9 de Julio para que se degrade? Lo que pasa es que, a ver, es lo que te digo, esto es un fenómeno que se viene llevando, tiene que ver con las gestiones, es decir, haber permitido que no solamente todo su perímetro, porque hablamos siempre de los perímetros, es decir, de las áreas que rodean a estos grandes espacios verdes, estén degradadas, estén olvidadas, solamente se desarrolló de alguna forma la Soldati. Le pasó lo mismo al Parque Guillermina, porque fíjate que fue durante mucho tiempo peligrosísimo ir por detrás del parque. Entonces, son todas áreas que están olvidadas. Tenemos, por ejemplo, el Parque Avellaneda, tenemos un cementerio como el Cementerio del Oeste, que es la Recoleta, es decir, eso podría ser la Recoleta de Tucumán. Claro. ¿Sí? Entonces, es decir, hay muchas cosas que se pueden y que deben ser revalorizadas en la ciudad. Nosotros fundamentalmente hablábamos sobre Tucumán está dividido en distritos en su código. Y vos tenés dos distritos que son el 10 y el 9, que son los que van prácticamente del microcentro hacia Yerbabuena. En esos dos distritos vos tenés algunos barrios, algunos de ellos históricos, que como son Villa Luján y Ciudadela, pero también tenés muchos otros más. San Martín de Porres, el sector de Guillermina. ¿Y qué es lo que sucede? El código, de alguna manera, tiene variables, ¿sí? Estas variables, las más evidentes son la de los usos y la de edificación, que son las del FOS y FOT, pero que son, de alguna manera, no son las más importantes, ¿sí? Desde la Cámara, nosotros somos conscientes de que es necesario el trabajo conjunto con el sector público. Nosotros no es que queremos construir más, queremos hacerlo mejor. Claro. Es decir, queremos hacer un San Miguel mejor, porque eso implica una toma de valor, es decir, generar valor a la ciudad es importantísimo. Recorrer la ciudad y disfrutarla y vivirla es necesario, pero para el ciudadano común y a las empresas también les sirve muchísimo, porque estamos, es decir, es una cosa conjunta. Sí. Ezequiel, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te parece la zona del Bajo? O sea, tiene una identidad, una forma de comercialización, tiene una lógica de funcionamiento, pero está desordenado. Lo que hay que hacer es preservarlo, pero cambiarle de alguna manera esa dinámica que tiene a ver, la ocupación del espacio público en Tucumán es terrible. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso. A ver, hay sectores de la ciudad que tienen sus identidades, como ser el Bajo en este caso. Es decir, esas identidades se pueden potenciar. Y en otras áreas se pueden generar nuevas identidades. Vos pensá que en Buenos Aires, por ejemplo, el Corredor Norte, en Buenos Aires se actualizó el Código de Planeamiento a finales del comienzos del 19. En todos estos años, sobre el Corredor Norte, hay 9 barrios que de alguna manera concentran el 70% de la construcción de cava. Eso es debido al código nuevo. Y esos barrios, que pueden ser, de hecho, Palermo, pero hay otros que no son tan conocidos para nosotros, como ser Núñez, que lo vinculamos siempre a partidos de fútbol o eventos de música. Hoy son barrios que están creciendo enormemente y todos quieren ir a Núñez, Saavedra, Villa Crespo. Hay muy buena calidad de vida en Núñez. Pero ¿sabes qué está sucediendo? Fundamentalmente están potenciando, como te digo, identidades y generando nuevas. No existía existía Palermo, pero no Palermo Soho o Palermo Hollywood. ¿Por qué no podría haber un Villa Luján Soho o Villa Luján Hollywood? ¿Sí? Es decir, lo mismo podría suceder con el Bajo. Pero todo eso tiene que ser hecho de manera conjunta con la municipalidad, en este caso,
para poder generar eso, ¿no? Claro. Para terminar, y hablando sobre la morfología de los edificios, o sea, la cantidad de pisos, una vuelta caminé desde la Maternidad hacia la avenida Colón y me di cuenta que en cada cuadra no hay menos de 3 o 4 casas abandonadas que el día de mañana van a ser edificio. Entonces, en mi imaginación dije, esta puede ser la avenida Libertador nuestra el día que se haga edificio. ¿Vos coincidís ahí que se hagan edificio o se zona? Mira, para que eso pueda ser, justamente tiene que ver con esto, que es el corredor norte en Buenos Aires. ¿Qué sucede? Avenida Libertador tiene detrás una serie de barrios muy consolidados. Sí. Cuando vos ingresás desde ese eje y te vas, vos tenés los bosques de Palermo y te vas hacia la izquierda, cada uno de esos barrios tiene una dinamicidad muy importante, pero eso se generó por el código. Entonces, o por los códigos, y ahora se está de alguna forma acentuando aún más. Si uno ingresa a estos barrios hoy, de alguna manera estos edificios son simplemente una espalda. Es decir, de golpe hay oscuridad, hay desolación. Eso puede ser muy dinamizado. Podrían, con el nuevo código, se podrían generar veredas mucho más anchas, se podrían generar un mejor arbolado, se podrían mejorar muchísimo los espacios verdes, Plaza 1 de Mayo en Villa Luján, Plaza Irigoyen, el Parque Quinto Centenario, como digo, el Parque Guillermina. Entonces son toda una serie, el corredor verde que se podría generar desde la Estación Mitre, Estación Central Córdoba, Bernabé Arauz y lo que es Plaza Belgrano. Ah, qué ¿no? interesante. Claro. Bien. Bueno, Ezequiel Coletti, queríamos de alguna manera comenzar a conversar algo que seguramente te vamos a volver a convocar acá, porque estamos discutiendo la ciudad del futuro y qué calidad de vida queremos tener en esta ciudad. Bien, sí, así es. Muchas gracias. No, a usted por invitarnos. Ya volvemos. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Esta gran decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, como es seguir descentralizando los servicios judiciales que se dan en San Miguel de Tucumán, también se den en cada una de las ciudades del interior. Pero para ello hay que tener las instalaciones, el equipamiento, el personal, y eso es lo que hoy hemos venido a inaugurar a esta hermosa ciudad de Tafí Viejo, radicándose en cada lugar del interior para que todas aquellas personas que necesiten cualquier tipo de servicio de justicia lo tengan a mano. Gobierno de Tucumán. Hoy hemos venido a inaugurar a esta hermosa ciudad de Tafí Viejo, un juzgado de paz nuevo para esta ciudad. Totalmente moderno y que también tiene una estructura histórica, ¿no?, que representa a los talleres ferroviarios. Es un brazo operativo de la justicia provincial. De este juzgado de paz es acercar la justicia a todos nuestros vecinos. Estimado Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien. Estamos viviendo un momento muy especial, sobre todo a vos te encanta, la semana de mayo, del 18 al 25 de mayo que termina con la revolución, una semana muy intensa, me hubiese encantado ser cronista a mí de esa semana, porque había gente brillante, había gente apátrida, o sea, estaban todas las manifestaciones humanas que se concentraron en esa semana
que fue clave, porque después de ahí vino el grito revolucionario, después de la independencia, y gozamos de la argentinidad gracias a estos hechos. Absolutamente. Mira, Pedro, lo interesante precisamente de aquella semana de mayo es la posibilidad de advertir que, en efecto, la revolución es un proceso, y es un proceso largo, es un proceso accidentado, no es una ocurrencia una tarde. La chispa llega por barco, en un barco, en una fragata británica que en inglés se llamaría muérdago, se llama Mistletoe, ¿no? Y trae diarios, y esos diarios confirman un rumor que estaba dando vuelta en Buenos Aires, y que era que el último bastión del poder de la monarquía española legítima, que era la Junta Central de Sevilla, había caído en manos de los franceses de Napoleón, que venían invadiendo la península ibérica. Si no había Junta de Sevilla, bueno, la Junta de Sevilla designaba a los virreyes, ¿no? Entonces, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, bueno, ¿qué legitimidad tenía para seguir ostentando el cargo? El propio virrey hace leer una proclama el 18. El barco llega el 14, el 18 esto está instaladísimo, y se lee una proclama, y en la proclama lo que el virrey dice es que, bueno, que en el caso de que no se pudiera revertir la situación que está aquejando básicamente a España, bueno, lo que él iba a hacer era hacerse cargo, digamos, de la administración del virreinato. Lo que está tratando de hacer a partir de ahí en adelante es ganar tiempo, ¿sí? Para tratar de que se apacigüen las cuestiones. Entonces, el 20, el virrey básicamente convoca una reunión con los jefes militares, con los jefes de las guarniciones militares. Se ha militarizado un sector, digamos, de la ciudad, sobre todo después de las dos invasiones inglesas, ¿no? La de 1806 y 1807, que también las hemos abordado acá, y que también son reacciones de las acciones napoleónicas en, básicamente, la península, ¿no? Es decir, la batalla de Trafalgar en 1805 detona la primera invasión inglesa en 1806, y la invasión a Portugal en 1807 dispara la segunda invasión inglesa, digamos. Entonces ya hay guarniciones militares, se convoca, digamos, a una reunión, y los jefes, Cisneros le dice, che, hay caldo de cultivo por una rebelión militar, yo quiero saber si ustedes van a bancar la autoridad virreinal, y los tipos le dicen, no, digamos, usted tiene que solucionar porque acá están flojísimos de papeles. Pasé Cornelio Saavedra, ¿no? El jefe de los patricios, el que básicamente va a callar las cosas y va a decir, señores, hay llamado un cabildo abierto para mañana 22, dejemos que las cosas transcurran por los carriles institucionales. El 22 es el cabildo abierto, es un cabildo abierto manijeado, porque a los cabildos solo pueden participar los vecinos. Y vecino no es aquel que anecdóticamente vive en la cuadra. El título de vecino es un título que le confiere la colonia solo a determinados ciudadanos, no son ciudadanos, son precisamente vecinos, que tienen que ser varones, que tienen que demostrar pureza de sangre, Dios mío, esa categoría, es decir, no tiene que haber entre ellos ni mestizos, ni personas de otras religiones, ni mucho menos indios, ni descendientes de esclavos, ni nada por el estilo. No tienen que tener trabajo manual, tienen que ser propietarios varones mayores de edad. Tome. 450 son los invitados al Cabildo Abierto, van solo 250 y una barra de gente que los jefes militares han dejado entrar y que no reúnen la condición de vecinos para estar básicamente invitados. Ahí nosotros ya hemos tenido programas contando cómo han sido los debates. El obispo Lue, que es un obispo de origen precisamente español, va a alegar que mientras haya un español vivo en América, el resto de América le debe obediencia a la corona. Y Castelli es el orador de la revolución. Castelli va a decir, señores, está disuelta la autoridad
tiene que volver esa autoridad al pueblo. Ahí lo que es interesante, pues, digamos, nosotros estamos muy influenciados, a nosotros nos estructura como país la Constitución de 1853 de Alberdi. Esa Constitución mira la Constitución de Estados Unidos, entonces nosotros cuando miramos la Constitución de Estados Unidos, básicamente adquirimos mucho ideario y mucha doctrina de los contractualistas británicos, fundamentalmente John Locke, que es, digamos, el gran inspirador de la Constitución estadounidense. La Revolución de Mayo, sin embargo, está inspirada en Rousseau. Los revolucionarios de Mayo son jacobinos, son enormemente jacobinos. De hecho, las primeras escarapelas son azules, blancas y rojas. Después, en las guerras de independencia, las tropas españolas o leales a España tienen divisas de color rojo, que es uno de los colores de la bandera española, así que nosotros vamos a perder el rojo de nuestra escarapela para evitar confusiones, y van a quedar azules y blancas nuestras escarapelas. Pero originalmente los que se identifican con la Revolución de Mayo están vistiendo colores jacobinos, colores de básicamente la Revolución Francesa. Esa teoría jacobina que dice que vos has tenido un primer contrato social, ¿sí? Que nosotros vivíamos en un esto de naturaleza salvaje y de guerra absoluta, y nos hemos reunido y hemos hecho un contrato social, hemos decidido ceder libertad y vivir en sociedad. Pero dice Rousseau, ese primer contrato social es imperfecto, porque ha permitido la acumulación de riqueza de algunos en desmedro de otros en nombre de la propiedad privada. Entonces tiene que haber un segundo contrato social, básicamente para redistribuir esas cuestiones. Ese es el fondo del alegato de Castelli, absolutamente jacobino. Señores, el primer contrato social, que es el que nos ata a España, está disuelto. Vamos por el segundo contrato social. Y de hecho, lo que va a decir básicamente Castelli es: vamos a elegir autoridades criollas con el voto del pueblo. Esto finalmente no va a ocurrir en este momento. Del 22 se termina acordando la salida, básicamente, del virrey Cisneros, pero el 23 hay una novedad. Lo que se comunica es que lo que ha disuelto, lo que ha resuelto el cabildo es que no haya más virrey, pero ahora va a haber una junta de gobierno presidida por Baltasar Hidalgo de Cisneros, junto con dos españoles, que son Inchaurregui y Juan Nepomuceno Solá, y básicamente con dos criollos que son Castelli y Saavedra. Bien digo, Castelli y Saavedra. Cuando se conoce esto, renuncian los criollos, a la noche se fuerza básicamente la dimisión de Cisneros. El 24 hay convocatoria para el 25 de mayo, el 25 de mayo de cabildo nuevamente, y hay primera junta de gobierno. Saavedra presidente, Moreno y Paso secretario, y los vocales son Larrea, Mateu, Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti. Bien, qué interesante toda esa semana, todas las cosas que ocurrieron. Increíble. O sea, esa semana donde ocurren las mismas cosas que pueden ocurrir en un siglo. Y aún así, la máscara de Fernando VII, porque todos dicen, che, acá estamos armando esto para preservar los intereses de su majestad, que está caído por una invasión ilegítima. Recién el 9 de julio de 1816 en Tucumán se cae esa máscara y hay proclama de independencia. Ahí se cierra el capítulo. Gracias, Álvaro. A vos, querido Pedro. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.